Entonces, ya mostramos esto, y para contrastar un poco e introducir otra cosa que nos interesa ver sobre este asunto, vamos a preguntarnos, que como ya por un lado hemos hablado de las matrices en términos del espacio vectorial generado por sus renglones, que además eso tiene que ver también con los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? O sea, los sistemas de ecuaciones lineales, y ojo, porque a lo largo de la historia, el estudio de sistemas de ecuaciones ha dado lugar de resolución de ecuaciones, no solo de sistemas, sino de ecuaciones también así simples, de ecuaciones tomadas de uno por uno. Ha dado lugar a diferentes ramas de la matemática muy importantes, ¿no? O sea, toda la teoría de grupos sale de un interés que tenía Galois en resolver ecuaciones de cierto tipo, pero no solo está ese ejemplo, hay muchos ejemplos en los que se desarrollan incluso muchos resultados de ciencias de la computación, muchos resultados de lógica salen de explorar cómo resolver sistemas de ecuaciones. Entonces los sistemas de ecuaciones pues tienen ahí adentro, ¿no? de su forma, ciertas estructuras, relaciones, patrones, lo mismo de siempre, que en particular tienen un aspecto vectorial y que al estudiarlos nos sirve. Entonces, por eso también es importante abordar las matrices desde esa perspectiva, de la perspectiva de las operaciones elementales, que es tomando a sus vectores renglón y columna como generando cierto tipo de espacios, ¿no? Nos permite, como se los conté una vez con el caso de ciertos modelos de aprendizaje de la inteligencia artificial, nos permite ampliar la forma en la cual podemos ingresar información, ¿no? Estos modelos, con toda esta estructura vectorial, te permite meter de ciertas formas la información tal que puedas obtener los resultados que estás buscando, ¿no? Aprovechando pues, las propiedades estructurales de estos objetos matemáticos. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado está esto del espacio vectorial de las matrices, pero por ejemplo con los campos, con los complejos, en algún momento creo que yo ya había discutido este ejemplo. Por un lado, los complejos forman un campo ¿con qué objetos? Bueno, pues con sus elementos, ¿no? Con sus números, con los números complejos, con i, con 0, con todos los números que son de la forma a más de i. Forman un campo con el cual se pueden hacer espacios vectoriales, pero ellos mismos también son un espacio vectorial. Y además los podemos ver como dos tipos de espacio vectorial. Uno lo podemos ver como un espacio vectorial de dimensión 1 que está sobre sí mismo, en donde la suma vectorial, pues la suma de complejos, la multiplicación por un escalar es la multiplicación por otro número complejo, y ya estuvo, ¿no? Ese es de dimensión 1. ¿Con qué vector lo generaríamos? Pues lo generaríamos, o sea, la base, recuerden, ¿no? La base nos da la dimensión, el número de elementos de una base nos da la dimensión. La base puede ser cualquiera, pero en particular, para verlo muy fácil, pues sería 1, donde eso es un vector, es un número complejo, y de ahí voy a obtener todos. Y entonces ustedes podrían decir, ay, pero ¿cómo vas a obtener a todos complejos solamente tomando como base al 1? ¿De dónde vas a sacar a los imaginarios? Bueno, acuérdense que los complejos también estarían, o sea, esto sería la base, pero los complejos también estarían haciendo las veces del campo sobre el que está corriendo el espacio vectorial. Entonces los puedo generar porque pues siempre puedo hacer sumas de estas cosas. Puedo hacer sumas de estas cosas multiplicando por estas cosas de acá, ¿no? Por los números complejos. Bueno, de hecho creo que es muy fácil de verlo, ¿no? Perdón, es que me distrajo. Entonces, como aquí tengo un partido de todos los números complejos, pues multiplicarlo por 1 me va a dar todos los números complejos. De una manera muy trivial, eso genera a los números complejos, pero claro, no tiene ningún chiste. Pero luego hemos visto, es fácil ver que se puede dar un isomorfismo entre R2 y los complejos, ¿no? Modelándolo de esta manera que los hemos modelado en otras ocasiones, en el cual nos tomamos a R2, y en R2 pues tomamos a esto como el eje real y tomamos una relación de inclusión, pero diría de inclusión al revés, ¿no? De aquí a acá, en el cual tenemos a la recta real, y entonces a cada número real de lo metemos aquí, pues como el número A,0, ¿no? Porque estos son puntos en el plano, estos son de la forma A,0, sacar real, y luego acá tenemos el eje imaginario, tenemos a nuestro eje real, a nuestro eje imaginario,
Y bueno, ya saben, ¿no? Esto ya lo hemos dicho anteriormente en este y en otros cursos. Pues este de aquí sería el 0,1 y a este le llamamos I, este es el imaginario, a este le llamamos I, y pues como a todos los de esa recta los podemos escribir de esa forma, ¿no? A cualquier número acá que va a ser de la forma 0,b, pues lo puedo escribir como b multiplicado por 0,1, donde esta multiplicación pues es la multiplicación entrada por entrada, o sea, es la multiplicación vectorial, ¿no? ¿Pero de qué espacio vectorial? Pues de R2, ¿no? No de otro lado, es de R2, entrada por entrada, pues ya sabemos que los espacios vectoriales K a la N se multiplican de esta manera, y luego cada número complejo, pues lo podemos ver como una suma vectorial, ¿no? Si este es el número complejo A más BI, bueno, ese es el punto A, B, sabemos que este lo asociamos con A más BI, con su forma algebraica, y A más BI pues no es otra cosa, si lo quiero regresar a este mismo tipo de acá, más que A, 0 más 0,b, ¿no? Más 0,b, donde este 0,b pues esto sería A, 0 más b por 0,1, que quedamos que 0,1 es i. Y entonces la suma de estos dos vectores, uno que está aquí y otro que está acá, bueno, lo puse acá abajo, ¿no? La suma de estos dos vectores, vamos a poner que aquí sea el 0,b, ¿no? Para que nos quede allá arriba la suma. La suma de estos dos vectores nos va a dar el punto A, b, pero es una suma en R2, ¿no? Sin embargo, esto de acá me permite modelar a los números complejos. Entonces se me podría ocurrir preguntar entonces, ¿quiénes son los números complejos? Los números complejos son este campo de dimensión 1 o este campo de dimensión 2. Y acuérdense que este espacio vectorial de dimensión 2, acuérdense que en matemáticas las cosas están bien determinadas. O sea, una cosa no es dos cosas, ¿no? Una cosa solamente puede ser algo perfectamente bien definido. Pero bueno, es que esto más que ser los complejos en sí mismo, lo que nos da es un modelo para construir, ¿no? Es un modelo constructivo, un modelo conjuntista que nos permite representar a los números complejos, y así como lo hacemos con estas relaciones, pues ya saben, podemos meter ángulos, argumentos, módulos, definimos, hacemos uso de la métrica, que ya es otra cosa, que ya no es una cosa propiamente vectorial, sino más geométrica, y de eso nos da ese modelo. Entonces eso es por un lado el asunto con los complejos. Luego tenemos a los reales, que por las mismas razones que los complejos, pues también son un espacio vectorial sobre sí mismos de dimensión 1, también son un espacio de ese tipo. En ese caso no tenemos algo como de esa misma manera para resaltar la misma cuestión, pero bueno, se pueden hacer cosas con esos dos. Luego vimos que se puede definir un producto interno, un producto punto, que de hecho es distinto para el caso de los números complejos que para el caso de los reales. Ese producto interior tiene sus propias propiedades, vale la redundancia. Y bueno, todo esto tiene sentido preguntárnoslo para el caso de las matrices. Entonces, las matrices, por un lado, ya vimos que las podemos pensar como ese conjunto, este arreglo que tiene unos vectores ahí metidos, que viven en K a la N o K a la M, y que tienen ciertas propiedades vectoriales entre ellos. Pero eso es un poco como este caso. O sea, eso no nos dice que las matrices en sí mismas sean lo mismo que K a la N o que K a la M. Lo que nos dice es que tenemos con las matrices un recurso, un modelo con el cual podemos describir cosas sobre K a la N o K a la M, que tienen además aplicaciones importantes, por ejemplo, en la resolución de sistemas de ecuaciones. Eso por un lado. Luego también tenemos la cuestión, lo que acabamos de ver en el primer video, que las matrices forman espacios vectoriales. Forman espacios vectoriales porque pues si nos tomamos al conjunto, no las matrices, todas las matrices, sino el conjunto de las matrices de un tamaño específico con entradas en un campo K. Y eso nos da un espacio vectorial que está heredando propiedades de K, como lo vimos en la demostración. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿y las matrices qué? O sea, las matrices en sí mismas tienen algo análogo como a estos complejos y a estos reales. También podríamos pensar en los enteros o en los ZN, de tal forma que tienen su propia estructura, independientemente de estar tomando prestado las propiedades que nos da el multiplicar por un escalar en una cosa que ya es un campo. Y pues la respuesta es que sí, y nosotros no nos vamos a meter mucho en eso,
No nos vamos a meter mucho en eso porque tampoco es como directamente importante para nosotros, pero trae a colación una cosa que sí es importante para nosotros, que es la cuestión de las matrices invertibles, ¿no? Esa es una cosa que tenemos que ver y que va a ser importante. ¿Por qué? Porque la invertibilidad de las matrices dentro de un cierto espacio nos da información sobre sus propiedades vectoriales. Entonces vale la pena pensar a las matrices o preguntarnos si las matrices forman también una cosa de esta, para entonces hablar de sus operaciones y averiguar también estas cosas que nos importan, más allá de que si son un espacio vectorial, como ya lo vimos, y etcétera. Entonces, por un lado tenemos que las matrices de M por N con la suma que definimos y el producto por un escalar forman un espacio vectorial. Eso es lo que acabamos de demostrar. Luego tenemos el producto de matrices, que como ya vimos coincide con el producto interno de vectores en R en K a la N o en K a la N. Pero de eso no hemos dicho nada y no hemos dicho cómo nos afecta o de qué forma podemos interpretarlo. Cuando vimos que las matrices eran un espacio vectorial en el primer video, una cosa que hicimos primero, que vamos a retomar ahora, es que si me tomo el conjunto de matrices de M por N y le agrego la suma, eso me da un grupo abeliano, ¿verdad? Eso lo probamos para abeliano, para ver que era un espacio vectorial. Si quiero saber qué clase de estructura algebraica serían las matrices sin recargarse, sin descansar en un campo, con estas operaciones, pues necesito, uno, aterrizar las entradas, decir en dónde están las entradas para que tenga más campo de acción, pero bueno, para no complicarnos con eso, vamos a dejarlo en la cuestión de un campo, que las entradas sean en un campo. Y entonces necesitamos una operación más que sea de ella, como en el caso, ¿se acuerdan, no? Para los complejos, pues se define una suma y un producto de un cierto tipo, es medio complicado, acá tiene que ver con la suma de los argumentos, el producto de los módulos. En los reales, pues tenemos la usual, que ya conocemos, en estos tenemos también la usual, en estos tenemos una suma y un producto módulo n, ¿no? Que se van a regir por el módulo del Zn y que se define. En este caso, si quiero dejar de descansar en las propiedades del campo, como lo hice para el espacio vectorial, necesito su propia operación, que sería la operación de multiplicación. Si yo me pongo a las matrices de M por N, con entradas en un campo, con una suma y con su operación producto, vamos a poner aquí un gorrito porque ya le puse esto. La pregunta es si eso me da una estructura algebraica en sí mismo. Bueno, ya sabemos que es un grupo abeliano, porque sin esto ya era un grupo abeliano. Entonces, la siguiente cosa sería, ¿cómo le hacemos para meter el producto y ver, por ejemplo, si es un anillo y quizás si es un campo? Y entonces, si estamos en la misma situación que estábamos con C y con R, en la cual C y R son, por un lado, un campo, ¿no? El campo que le da lugar a diferentes espacios vectoriales, y por otro lado, también un espacio vectorial en sí mismo, ¿no? En particular un espacio de dimensión 1 que va sobre el campo de los complejos o de los reales respectivamente. Entonces tengo esa misma pregunta con esto. Ya sé que es un espacio vectorial, pero será también un campo, y en ese sentido será un espacio vectorial como el que acabamos de ver, que funciona consigo mismo como campo. Fíjense que ya la pura pregunta no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando lo hice espacio vectorial y dije, esto es un espacio vectorial, ¿sobre dónde? Sobre K. ¿Donde quién es K? El lugar, el campo de donde estoy sacando las entradas. Entonces, si me pregunto si M de M por N es espacio vectorial sobre el mismo, como en el caso de los complejos o como en el caso de los reales, sobre M por N, esto ya no tiene tanto sentido así inmediatamente como lo tienen los otros. ¿Por qué? Porque cuando lo definí como espacio vectorial, el producto por un escalar, me agarré las propiedades de producto en K, ¿no? Entonces, esto de acá haría, si esto lo quiero tomar como un campo encima, haría que la multiplicación por un escalar fuera la misma que la multiplicación de matrices. Y como ya vimos, la multiplicación no es la misma. O sea, no es lo mismo multiplicar un número por toda la matriz que multiplicar una matriz por otra matriz. Entonces, la pura pregunta ya está rara, o sea, ya no tiene como tanto sentido.
pero me lleva a preguntarme sobre la multiplicación de matrices en este de acá. Entonces, fíjense, primera, si les tuviera enfrente, les preguntaría, ¿no? Primera pregunta, ¿esto así nada más tiene sentido? Si yo pongo la suma de matrices, el producto de matrices y el conjunto de matrices del mismo tamaño, ¿tiene sentido? Primer problema, no. ¿Por qué? Porque si M y N son distintos, por ejemplo, no sé, que sea 4 por 3, entonces lo que voy a tener matrices de 4 por 3, ¿no? A, B, C, D, A, 1, le podemos poner 1, B2, C2, D2, y A3, B3, C3, D3, ¿no? Tengo una matriz de 4 por 3 y luego eso lo multiplico con otra matriz de F, G, H de 4 por 3 porque me estoy moviendo en este mismo conjunto, tienen que tener todas el mismo tamaño, E2, F2, G2, H2, E3, F3, G3, H3, pues ya tengo un problema, porque esto no lo puedo multiplicar con el producto de matrices, ¿no? Porque tengo la multiplicación, pues recuerden, en la primera entrada es el producto punto de el vector este, que estaría en K4, multiplicado por este vector, ¿no? Este me tiene que dar aquí, el producto interior de este por este, y este está en K3, y no tengo definido el producto interior de K4 a K3, tiene que tener el mismo. Entonces, si las matrices son del mismo tamaño, pero M y N M y N son distintos, entonces me va a pasar ese tipo de cosas. Entonces, estas cosas puedo hacer para acotar que esto necesito tener el conjunto de matrices que se pueden multiplicar entre ellas, Pero en realidad, pues las matrices que se pueden multiplicar entre ellas, si yo quiero que todas se puedan multiplicar entre todas, pues eso me empuja ya demasiado, ¿no? A que no puede tener cualquier tamaño. ¿Cómo van a tener que ser las matrices? Pues evidentemente van a tener que ser cuadradas. Y además hay otra razón por la cual necesito las raíces cuadradas, que es la identidad. ¿Se acuerdan? Si me voy a preguntar si el conjunto de matrices es una estructura más o menos como lo es alguna de estas estructuras, entonces necesito a la matriz identidad. Y como recordarán, ahorita al principio de la primera parte de este video, la matriz identidad es una matriz cuadrada. Entonces, la pregunta para empezar ya no es para este mismo conjunto como lo era para los complejos o para los reales. La pregunta ya va a tener que ser para algo que tenga sentido, que le dé sentido siempre a este producto. Y eso va a tener que ser de n por n. Ahora, estas claramente en particular pertenecen a este, ¿no? Está contenido aquí porque si todas las matrices tienen que ser del mismo tamaño, pues en particular las matrices cuadradas son todas del mismo tamaño. Y ahora sí, esto de aquí, ¿no? El hecho de que n por n sea del mismo tamaño y que la suma es la misma que acá, pues ya tenemos garantizado, ya se hereda, que esto también es un grupo abeliano. Por lo pronto es un grupo abeliano. Pero ahora quiero saber si puede igualar las condiciones de alguna de estas estructuras, en particular, pues campo, dominio entero, anillo, que son las que me importan. Entonces empezamos por un anillo. Y ya que sabemos que es grupo abeliano, sabemos que para ver qué es un anillo, lo único que necesito es ver que se satisfacen las propiedades para la multiplicación. Y las propiedades para la multiplicación, bueno, las propiedades para la multiplicación y la distributividad, ¿no? Que combinan la suma y la multiplicación. Pero eso tendría que ser muy fácil, porque si me tomo tres matrices, A por B por C, ¿no? Esto sería, digamos, la quinta propiedad para anillo. Esto sería anillo, ¿no? A por B por C. Tengo que ver que esto es igual a A por B por C. ¿Y cómo le hago? Pues lo que tengo que ver, yo creo que esto lo demostré, no estoy muy segura. Tengo que ver como cada una de las entradas de las matrices resultantes de estos dos, ¿no? ¿Y eso qué me va a dar? Pues eso me va a dar la respuesta a si la multiplicación es asociativa. Pero esto no es tan difícil de probar, ¿no? O sea, tarea moral demostrar esto. No es tan difícil de probar porque a la multiplicación esta la puedo poner en términos del producto interior de los vectores
columna y los vectores renglón y los vectores columna de cada uno de los factores que estoy multiplicando. Entonces eso va a ser muy sencillo, solamente tengo que escribir. O la otra es describir claramente cómo son cada una de las entradas de las matrices producto y ver que cada entrada de esa matriz producto es igual a cada entrada de esta matriz producto. Cualquiera de esas dos va a salir, ¿no? Usando el producto interior de renglones y columnas o usando la forma de la multiplicación. Después, la siguiente cosa que habría que preguntarnos es si tenemos recuerden, para hacer anillo tiene que tener esa y tiene que tener la distributividad, ¿no? O sea, tiene que pasar que A por B más C es igual a A por B más A por C. Misma cuestión, ¿no? B más C es muy fácil de escribir. Ahora todas estas son cuadradas, entonces estas se pueden sumar y se pueden multiplicar. Entonces esto, la suma de esto pues va a ser la matriz que tiene cada una de las entradas, B y J más C y J, y a eso lo tengo que multiplicar. Pues de eso me quedan ciertos vectores renglón y vectores columna. Entonces a los vectores renglón de A pues los multiplico por los vectores columna. Todo lo que tengo que hacer es describir cómo se ven todos estos vectores para ver que esta propiedad realmente se satisface, ¿no? Y esta me da la famosa distributividad. Con eso yo ya puedo asegurar que tengo un anillo, ¿no? Simplemente eso, un anillo. Estas dos propiedades las necesito para un anillo. Pero todavía queda la cuestión de si es un anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces, para ver si es un anillo conmutativo con elemento unitario, tengo que ver si una matriz A de n por n multiplicada por la matriz identidad de n, que ya vimos que es el 1, nos da ¿esta qué es? 9. Nos da la propiedad. Y sí, ¿no? Les digo, o sea, esto nada más hay que escribirlo bien, pero sí nos va a dar, recuerden que ya hicimos no me estoy deteniendo mucho en esto, no los estoy demostrando ni nada, eso lo tendrían que hacer ustedes por su cuenta, porque realmente lo que nos interesa más es el espacio vectorial. De esto todo lo que queremos sacar es la cuestión 1. Después, para hablar del producto, de la transpuesta y de las matrices invertibles. Entonces, bueno, cuando multiplico por la matriz identidad, esto me queda A por la identidad de n, es A. Además de todo, la matriz identidad es única, o sea, la matriz identidad es la única que tiene esta propiedad. Esta sería la 9 y finalmente, ya con esto ya tenemos un anillo con elemento unitario. La pregunta es si este anillo es conmutativo. Y entonces lo que tenemos que ver es si es el caso, no, ese sería 9, 10, si es el caso que A por B es igual a B por A, utilizando este producto, el producto que hemos usado aquí, ¿no? El producto de matrices. Esta sería nuestra asignatura pendiente. Esto es lo que hay que verificar. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos metemos a ver la propiedad, nos metemos a ver las propiedades, cómo son las entradas para cada una de estas dos matrices y pues qué es lo que va a pasar. Va a pasar que son distintas. De hecho es muy fácil dar un contraejemplo, ¿no? Para probar esto solamente hay que dar un contraejemplo. O sea, hay que mostrar dos matrices, se pueden agarrar muy chiquitas, dos matrices de 2 por 2, por ejemplo, y ver que multiplicarlas en ese orden no nos da la misma cosa, ¿no? Por lo menos si tomamos el conjunto de las matrices así de manera general. Habría que ver si se pueden dar condiciones para que conmuten, pero por lo pronto no. Entonces no es conmutativo, pero como sí satisfacía todo lo demás, es un grupo abeliano cuya multiplicación es asociativa, y las operaciones se distribuyen bien, existe un neutro multiplicativo, pues tenemos que el conjunto de las matrices cuadradas, cuadradas, no el de las del mismo tamaño, pero en particular el de las cuadradas es un subconjunto del de las del mismo tamaño. Entonces vemos que el de las matrices cuadradas es un anillo con elemento unitario. ¿Es un campo? No sabemos si es un campo. Sí sabemos si es un campo. No puede ser un campo porque si la multiplicación no es conmutativa, entonces no va a ser campo, porque la conmutatividad de la multiplicación es un requisito de campo. Todo campo es un anillo conmutativo con elemento unitario. De hecho es un dominio entero. Todo campo es un dominio entero, que es todavía más fuerte. Entonces, bueno, no cumple la conmutatividad, por lo tanto no es un campo. No es campo porque no es anillo conmutativo. Y entonces, pues aquí podríamos parar, pero el asunto es que si hay más relaciones estructurales, esas relaciones me pueden interesar.
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que distingue un campo de un anillo, ¿no? Conmutativo con elemento unitario? Lo que distingue un campo de un anillo conmutativo con elemento unitario es el inverso, los inversos multiplicativos. Sabemos que en los enteros no hay inversos multiplicativos, ¿verdad? Pero en los multiplicativos, pero en los racionales sí, ¿no? Y en los reales también, y en los complejos también. Entonces la pregunta sería, ¿y el inverso multiplicativo? Bueno, eso le da sentido y eso invita multiplicativo a hablar de esa cosa que es la matriz inversa. De la matriz inversa y en particular de las matrices invertibles. Vamos a ver cómo pensamos en el inverso, a pesar de que no es un campo, a pesar de que no lo va a hacer porque no tengo esta conmutatividad. ¿De qué forma puedo manejar estas propiedades de esas operaciones para que obtenga una noción como esta? Y eso me puede aportar algo a las propiedades estructurales que tenía antes, a la cuestión del espacio vectorial. No lo sé, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Eso es lo que tenemos que descubrir. Entonces, el inverso, ya sabemos que sí hay identidad. Siempre que hay una identidad, tiene sentido preguntarnos por un inverso, lo que no quiere decir que siempre que hay identidad hay inverso. Entonces, lo que nos queremos preguntar ahora es si A, si existe, si para toda matriz A, M, N por N, existe A a la menos 1, tal que existe A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es la matriz identidad de N. Esta es mi pregunta, eso es lo que quiero contestar, y si no fuera a servir de nada, no la preguntaría. Entonces, sí, a pesar de que esto no va a ser un campo, no va a ser un anillo conmutativo, etcétera, etcétera, tiene interés para nosotras y para nosotros, entonces lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuídense mucho y hasta la otra. Bye.